Hola, mucho gusto. Mi nombre es María José Martínez Nieves y soy del grupo 2.1 y hoy le vengo a hablar sobre la novela de los años falsos de Josefina Vincent del año 1982. Primero me gustaría hablarle un poco de lo que trata en general. Esta novela trata sobre de un joven que pierde a su papá y desde ese momento él no tiene una identidad. ¿Por qué digo esto? Porque ya tanto como sus familiares, sus amigos o personas cercanas dicen que él es exactamente igual a lo que es su papá, pero él no lo ve así, él mismo, sino como un sustituyente a su papá. Esto generándole cargos tanto como en la casa como en el trabajo. En pocas palabras, se sentía muerto con vida. A continuación les hablaré un poco más a profundo sobre esta novela, pero para empezar les leeré lo siguiente texto. Este vivir no es vivir, es tan solo un existir. Si lo que el vivir reclama, el hoy, el aquí, el mañana. Vivo a distancia de ti, de tu voz, de tu presencia, y por esta cruel ausencia, vivo a distancia de mí. Vivir así, de esta suerte, no sé si es vida o muerte. Aún así, empezando con este pequeño resumen, tenemos al protagonista llamado Luis Alfonso, describiendo que cómo todos se han ido a verlo a él, o más bien a su padre fallecido, que ya ni se acuerda si es la tercera o el cuarto aniversario de su muerte, que junto con la compañía de su madre y sus dos hermanas gemelas vienen a limpiar esta tumba, donde él no hace nada. ¿Por qué él no hará nada? Porque él se siente como si cuyas cestas están apresuradas arreglando y limpiando la tumba de su padre. Pero Luis Alfonso se queda ahí, sin hacer nada, sin sentir nada, sin que nadie le diga nada. ¿Por qué? Recalcando esta frase. Yo no hago absolutamente nada. Me cruzo de brazos. Estoy de visita con mi corbata negra. Vengo a verme, me recibo en silencio y me agradezco las flores que traje. Mientras ellas, mi madre y mis dos hermanas gemelas, de 3 años y desesperadamente iguales, son las que hacen lo habitual en estos casos. Remueven la tierra, cortan las hojas secas, cambian el agua de los floreros, lavan la pequeña lápida y la cruz. Aquí yo las observo. Ahí están las 3, fatigadas, sudorosas, sucias, como en la casa. Los sábados que escombran, cuando terminan, se bajarán las mangas y se sacudirán la tierra. Luego moverán los labios en silencio, como si rezaran. Otra vez, en efecto, rezan. Eso ya no me incumbe. Rezan por él. Los demás sí, sobre todo porque nunca quedo conforme. Una tumba no es una cocina, pero ellos las arreglan y la frotan y la pintan como si lo fuera. 3 eficaces y activas amas de casa arrancándome las hojas secas, que son precisamente lo que más me gustan. Y podan la bugamilia para que no tape nuestro nombre y no trepe por la cruz y la oculte. Esta parte del libro, que es la primera página, nos dice cómo protagonista se siente como si fuera el mismo papá, como si estuviera muerto, pero con vida, como si él no tiene identidad, como si él fuera el que estuviera en esa tumba, que solo está ahí, su cuerpo presente, pero todo lo demás representa a su padre fallecido. Aquí, en otra parte de la historia, se nos habla sobre todos los momentos que ocurrió antes de la tragedia, como un pequeño Luis Fernando pasaba
divertidos días junto a su padre que tanto adoraba. Incluso como cuando nacieron los dos gemelas, sus pequeñas hermanas, él intentaba llamar aún más la atención de su padre, pensando que iba a dejar de quererlo. Aquí el protagonista nos menciona que hace unos días fue a ver la tumba de su padre. Ya que había llovido, la bugambilia se encontraba algomera y espesa. Estaba húmeda, pero aún así resaltaba ante los alcatraces secos que se encontraban en los floreos que habían puesto sus hermanas. Que él mismo piensa que habrá sido su mamá quien se los trajo. Él siempre llegando a su casa, la mamá mencionaba que había ido a ver a su padre y hablado de ellos con él. Luis Alfonso siempre se reía, mientras una de sus hermanas gemelas le decía que por qué se reía, que mínimo contestara. La madre le regañaba a aquella hija, diciéndole que no le contestara así a su hermana, ya que era el hombre de la casa. Aquí esta frase es muy importante, porque el hombre de la casa no es tan bueno para él. El protagonista comienza a pensar, a revivir todos aquellos momentos que pasó junto a su padre antes de la tragedia. Cómo se divertía con él, cómo planeaba viajar junto a él, cómo antes de que nacieran las gemelas tenía absolutamente atención de su padre hacia él. Como recordaba que cuando nacieron las gemelas, él hacía lo posible para llamar la atención de su padre, ya que pensaba que iba a dejar de quererlo. Pero no era así, su padre nunca iba a dejar de quererlo. Era su amor más inmenso que lo que le tenía a las gemelas. Era tan inmenso ese amor que Luis Alfonso siempre quiso cumplir con los caprichos de su padre. Aquí, por ejemplo, una pequeña historia que nos cuenta cómo su padre un día, enfurecido porque no le había llegado la carta que le respondía, él quería convertirse en un cartero para que nunca más su padre estuviera así de enojado por la espera de una carta. O también como en una ocasión, mientras viajaban en la ciudad, ya que éste había insistido en acompañar a su padre a su trabajo, vieron cómo pasar un camión de bomberos hacia el accidente. Su padre le propuso ir tras de ellos. Él con entusiasmo aceptó. Desde ese momento dijo que quería ser bombero, pero como un niño pequeño que no tiene en claro lo que quiere, volvió a cambiar de carrera, pero esta vez no fue por su papá, sino por él mismo, donde vio un documental o una película más bien que hablaba sobre los buzos. Él felizmente y entusiasmado le habló a su papá sobre esto. Él un poco agarradientes aceptó, diciéndole que sí, pero que le tenía que traer una sirena gordita. Así pasaban los años, entre más diversión y más peleas constantes con las gemelas para poder llamar la atención de su padre. Hasta que aquel día llegó, aquel día de la tragedia, donde él no tiene en claro cómo se recuerda, pero sí lo siente aquella angustia que vivió. Recuerda cómo su padre estaba felizmente riendo con sus amigos hasta que una bala lo atravesó. Él hablando y diciendo desesperadamente tantas órdenes, pero el pequeño Luis Alfonso, que en ese entonces solo tenía 15 años, no entendía nada de ellos. No entendía lo que pasaba. No entendía
qué es lo que su padre le quería decir. Sus amigos tampoco lo entendían, pero después sí lo entendieron. Siguieron cada una de sus órdenes y promesas que le hacían hacia él. Luis Alfonso no entendió cómo es que sus amigos fueron capaces de entender aquellas palabras que le había dicho en su desesperación en la muerte. Pero lo único que calmaba al protagonista, lo único que podía calmar al protagonista es de que su padre seguía hablando, que seguía con vida, que seguía con ellos. Pero después de un tiempo falleció. Un dolor que no pudo contener. En el velorio, él nos narra que nunca pudo separarse de él, cómo lo observaba cuando era de niño. Recordaba cómo él con un sutemo, como con mucha delicadeza se escondía a través de su cama para poder estar junto a él. Esos recuerdos le venían mientras veía y contemplaba todo el rostro de su padre, como aquellas cejas poblanas que tenía, los pelos que ahora no tenía por la calvicie, las manos fuertes y velludas que tenía, que a verlas de esa forma, supo que su papá, él no le gustaría estar así, pero su madre lo puso así. En toda la velorio no pudo separarse de él, hasta en su entierro, donde por última vez suplicó que abriera la caja para poder verlo por última vez. A partir de él comenzó a usar su ropa. No es porque usara la ropa de su papá, sino era porque se vestía como él. Acostumbró a las propias manías que tenía su padre, para como una forma de recuerdo hacia él. Y cada una de las personas le decía que era exactamente igual a él. Pero él no lo veía. Él no veía a su papá reflejado en él. Él solo veía a un joven que buscaba a su papá. ¡Que lo buscaba! Tras un mes de la muerte del padre, los amigos invitaron a Luis Alfonso a una reunión con ellos, donde después de jugar dominó y tomar cervezas, se les escapó decir que era igual a su padre, o más bien que tenía que ser igual que él, igual en que forma en tratar a diputado, igual de la misma forma como debe de ser como amigo, igual de empático y divertido. Básicamente le pedían que fuera su sustituto, pero él no lo quería, y conscientemente sí lo fue. Es entonces donde vuelve otra vez a la realidad, donde vuelve otra vez en aquella escena donde su madre y sus hermanas están rezando hacia su padre, y se dio cuenta que se había convertido en él, tanto en su familia como en los amigos o como en el trabajo. Ya no tenía identidad, ya no tenía la identidad como cuando era niño, como cuando tenía aquellos sueños o pequeños sueños de carreras, sino que simplemente todo se desvaneció al tomar el lugar de su padre. Bueno, hasta aquí realmente es un resumen sobre este libro maravilloso que les recomiendo leer. Por eso no hago más largo resumen, porque les spoilearía todo. No les quiero spoilear nada. Bueno, muchas gracias por su atención
y nos vemos en el siguiente video.